preguntas y vamos a hacer, si a ustedes les parece bien, voy consultándoles un break un ratito cortito, hacemos unas preguntas ahí y después al final de vuelta. Pero bueno, si aparece algo muy puntual y yo lo veo, lo contestamos, ¿sí? La idea no es, van a ver que no puse dosis ni cosas que están en los libros, más allá de que si hay algo puntual lo buscamos, pero para que ahondemos en cosas por ahí más importantes y de todas maneras, si hay alguna cosa puntual que quieran preguntar, la idea es que usemos el chat para eso, ¿sí? Bien. Cuando la doctora me llamó y me convocó para estas charlas, me encantó, porque yo le decía que no existe en nuestro país, ni creo que, no sé si en el resto de los países, una especialidad en geriatría. Creo que es más algo que nos gusta un poco más o menos a cada uno de nosotros. A mí me gusta mucho atender gatos viejos, pero porque me gusta mucho acompañar al gato en cada etapa de su vida. Y creo que las etapas de la vida del gato hay que entenderlas para poderlos acompañar desde bebés, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la idea es introducir un poco estas generalidades del envejecimiento y después meternos en la primera parte de todo lo que van a hacer esta serie de charlas con enfermedad renal, ¿sí? Por ahí van a ver todos los datos en los slides míos porque después me pueden ubicar. Ahí están el Instagram, el Facebook, la página web y el email. ¿Sí? Los que quieran después mi teléfono se los paso con todo gusto. ¿Sí? La doctora Susan Little, máxima referente mundial en la medicina regenerativa, dice en sus libros: comprendamos la naturaleza única del gato. Todos sabemos que el gato es único, todos sabemos que el gato y la medicina del gato vino acá para quedarse y tenemos que estar al día y entender cuáles son esas características y diferencias de los gatos para poder ver que sigue habiendo y van a existir un montón de diferencias con respecto al perro, y esta frase del gato no es un perro chico que ya es vieja, pero la seguimos usando porque seguimos viendo que realmente hay que meterse un poco más en entender al gato en todas sus características, si no, se nos van a ir pasando algunas cuestiones de la medicina del gato. Entonces, entender a la geriatría o al envejecimiento como una serie de eventos en forma natural, ¿sí? Que van a ir pasando, y esto tiene que ver con la medicina humana, es igual en las diferentes etapas de la vida del gato, ¿sí? Obviamente desde la concepción del mismo, o sea, desde el gatito bebé, en todo el desarrollo, la adultez y ya el envejecimiento y la muerte, ¿sí? Como parte de todo este desarrollo, ¿sí? Y esto es muy similar, como les decía, al humano, y hay que entender también cuál es el concepto de salud de un gato adulto geronte, ¿sí? Esto tenemos que poderlo entender para saber cuáles van a ser estos cambios, ¿sí? Estos cambios en relación a la edad del gato. Esto está sacado de un paper que ahora les voy a mostrar porque lo van a ver a lo largo de toda la charla, ¿sí? Y tenemos que entender que en 2010 ya la Asociación Americana de Medicina Felina ha establecido unas guías. Todas estas guías que van a ver, muchas son gratuitas, las pueden bajar, en donde se habla o se indica cuántas veces uno tiene o debería enseñarle al tutor a venir a la veterinaria. No sé si ustedes saben, pero el gato va poco a la veterinaria, ¿sí? Aunque esté creciendo y en cada país vemos diferencias, el gato sigue yendo poco. Entonces, depende de nosotros que eduquemos al tutor para que venga más. Y cuando digo venga más, no es solamente para las vacunas, que también me pueden contar ustedes si todos sus pacientes se vacunan todos los años. Les cuento que acá en Argentina hay un gran porcentaje de gatos que no viene a la veterinaria, o porque nunca le dijeron, o porque se creen que el gato no tiene que ir, no sé por qué, ¿no? Ni siquiera lo vacunan contra la rabia, o quizás incluso necesiten algún otro tipo de interacciones con el veterinario, y sin embargo no vienen, cuando hablo de algo muy básico, ¿no? Como puede ser la desparasitación, la vacunación, o otras cosas. Entonces, si nosotros intentamos que el tutor entienda que tiene que venir una determinada cantidad de veces cuando es un gatito junior, cuando es un gatito ya adulto y cuando es un gatito geronte, ¿sí? Para que nosotros podamos ayudar a aumentar la calidad de vida, porque si no, realmente no lo vamos a poder lograr. Y si hoy estamos acá para hablar del envejecimiento,
necesito que quede bien en claro que tenemos que hacerle entender a ese tutor que para que el gato llegue a viejo tiene que primero estar bien de salud los años anteriores, si no vamos a tener un gato enfermo antes de tiempo. Entonces, ¿de qué depende? De nosotros, no hay otra manera. Les presento a Abigail. Abigail fue mi primera amiga gata, que vivió 20 años y medio. Ella me enseñó mucho, me enseñó como tutora y amiga y me enseñó como veterinaria. Cuando ella se murió, yo me acababa de recibir, ¿sí? Y aprendí mucho con ella porque aprendí a ver cómo un gato viejo va teniendo diferentes características que hoy vamos a charlar. Creo que, no sé si alguno de ustedes ha tenido algún amigo, o sea, alguna mascota de esta edad, o, por supuesto, tiene pacientes. Cuéntenme por ahí por el chat los pacientes más añosos que atienden mientras charlamos. Hoy la Asociación Americana de Medicina Felina, junto a la Asociación Internacional, establecen estos cuadros de edades que los invito, yo lo tengo impreso y lo tengo en el consultorio. A la gente le encanta ver esto, porque uno puede ver cómo el gato realmente envejece. Fíjense que un gato de más de 15 años podría ser como un humano de 80 en adelante. Entonces, ¿cómo voy a establecer yo las edades y los planes de alguna manera sanitarios? En base a esto, yo esto lo uso mucho, ¿sí? Para que la persona entienda por qué tiene que venir a la veterinaria X determinadas veces para, por ejemplo, llegar a ser un gato de 20 años, como la gatita que les mostré recién, que les cuento que era mi gata, con una dueña veterinaria que no la atendía, porque yo no puedo atender a mis gatos. Sin embargo, ella tenía sus 2 o 3 veterinarios, dependiendo las cosas que le iban ocurriendo, ¿sí? Tuvo una muy buena calidad de vida porque también tuvo muchísima atención. ¿Por qué? Porque ella iba al veterinario asiduamente, no porque vivía conmigo solamente. Y porque también nosotros debemos y les debemos a nuestros pacientes proporcionar los 5 pilares de bienestar felino, que no son más que los pilares de bienestar animal adaptados, ¿sí?, al gato. Darle un lugar seguro, proveerle un área de eliminación, un área de juegos, un área para poder rascar, un área de descanso, recuerden la comida, el agua, que además tienen que estar separadas, poder proveerle oportunidades para jugar y para poder tener su comportamiento predatorio, que se acuerden que alguna vez fueron esos gatos grandes que estaban en el África, porque por eso el gato, que tiene que caminar en África mucho para conseguir tomar agua después de comerse una presa, por eso es un gato, por eso es una especie que es poco tomadora de agua. Y entonces tenemos que ver naturalmente o no, por ejemplo, esos gatos que van a tener litiasis, o entender por qué el gato toma poca agua. Entonces en casa tenemos que explicarle a ese tutor que la comida tiene que estar separada del agua para que el gato camine y la vaya a buscar. Proveer también una interacción social con el humano, ¿sí?, positiva, consistente, y poder que tenga este animal los lugares y el sentido del olfato justamente también con las feromonas y con todo lo que el gato tiene que oler, ¿sí? Entonces, ¿cómo impacta el envejecimiento de los animales? Acá tienen un gatito que está en internet, es súper conocido, se llama Nutmeg, y él cumplió 30 años, esto ya hace 2 o 3 años, no sé si hoy seguirá vivo, y nosotros podemos ver que hay cambios fisiológicos, que un gato se pone canoso, que tiene embotamiento de los sentidos, que tiene alteraciones del sueño, que vocaliza, ya vamos a ver un poquito más, que empieza a tener una reducción en la tolerancia de factores de estrés, en donde también se empieza a modificar su rutina y el ambiente, su sistema inmune va a estar deteriorado, su aparato tegumentario, ¿sí?, y especialmente los riñones, que hoy vamos a hablar, y el aparato musculoesquelético, junto con otros órganos como la boca y demás. Entonces, para que un gatito viva muchos años, acá tienen a otros gatos que son conocidos, andan por ahí, algunos están en algunos récords, 31, 24, nadie me dijo por ahí cuál es el animal más viejo que ha atendido. ¿Nadie se anima a contarme? 19 años, vivió una vida feliz. Claro que sí, es lo más lindo que hay, ¿no? Cuando te acompañan tanto tiempo. Y lo más importante es que tengan una buena calidad de vida. No quiero un gato de 25 años que viva con dolor crónico, o que le vivan pasando suero para que sobreviva un día más, ¿no? 20 años. Yo creo que los promedios que estamos viendo son esos. También tengan en cuenta que no va a ser lo mismo un gato indoor que un gato outdoor, ¿sí? La esperanza de un gato que sale es mucho más baja realmente, ¿no? Estamos hablando acá generalmente de gatos indoor, con sus características también propias, ¿no?
Entonces, ¿qué dicen los que saben? ¿De qué se muere el gato? El gato se muere de enfermedad renal, ¿sí? Más o menos se estima, y esto lo van a ver mucho en la charla de hoy, la página de International Iris Society, ¿sí? La de enfermedad renal, que es iriskidney.com. Y acá el doctor Xavi Roura de Barcelona dice que la prevalencia ha sido estimada más o menos del 0.51% en perros y en gatos más o menos un 30 o un 50% de gatos de 15 años. Entonces, esto es importante. Luego le siguen las neoplasias, ¿sí? Y ahí tienen un par de publicaciones, no solo de aquí del doctor Ogilvy, que estuvo acá en Argentina hace un tiempo, la doctora Lina, referente también en medicina felina, y sabemos que la enfermedad renal y el cáncer van a ser las enfermedades que maten al gato. Ahora, ¿por qué el gato vive tanto? ¿Por qué el gato puede ser longevo? Porque tiene igual estas habilidades a los cambios y al estrés, porque parte de la dieta, de manipular la dieta, puede llegar a ayudar, pero también afectar a los requerimientos de energía, ¿sí? Niveles de antioxidantes, teniendo en cuenta que hoy tenemos tantas cosas, ¿no? Porque hoy tenemos antioxidantes que podemos sumar, buenas dietas, yo no voy a hablar de nutrición, voy a hablar muy básico, pero buenas dietas, que los gatos, no sé si sabían que tienen los telómeros más largos, entonces eso hace que puedan vivir más, ahora les voy a mostrar, ahí tienen otro trabajo científico donde pueden leer un poquitito de un update en todo lo que es la nutrición en la medicina felina. Estrategias para evitar el estrés. Si yo armo estrategias y logro que ese animal le cumplo esas 5 pilares de bienestar animal, tiene buena medicina preventiva y está en negro porque depende de vuelta, colegas, de nosotros. Si nosotros no educamos al propietario, el propietario no sabe que tiene que venir con el gato a partir de los 6 años, todos los años, que le tiene que hacer un análisis de orina por año y de sangre y que le tiene que hacer hormonas tiroides. ¿Ok? Si nosotros no se lo decimos, el dueño no lo sabe. Por eso es importante insistir de alguna manera en comunicar esto, utilizando las herramientas que ustedes tengan. A mí, por ejemplo, me funciona muy bien la página web que tengo, en donde tengo algunos blogs, mucho de medicina preventiva porque me gusta mucho, mando información por email, con un MailChimp, trato de establecer alguna comunicación para que el dueño sepa que tiene que venir, ni hablar de las redes sociales, ¿no? Hoy, nos guste o no, lo tenemos que hacer, ¿sí? Y como les decía, los telómeros son más largos, en cada mitosis los telómeros se gastan menos, ahí tienen el trabajo científico de donde saqué esta información, y esto es importante, porque esto habla del por qué los animales, los gatos, pueden vivir más. ¿Cuáles son las enfermedades y los signos más comunes? Ahí tienen a un amigo mío, paciente, que cumplió hace más o menos 3 meses, 18 años, y me mandaron la foto que le festejaron su cumpleaños. Pérdida de peso y deshidratación, ¿sí? Esto sabemos que existe, hay una reducción de la sensibilidad al sed. Enfermedad renal crónica, como dijimos, enfermedad articular degenerativa, temas que vamos a tocar en otra clase. Hipertiroidismo, hipertensión, próxima clase. Cáncer, no vamos a hablar de cáncer, pero sí lo nombro. Disfunción cognitiva, no está dentro de esta charla, pero sí es importante entender que hay que diagnosticar. Y la disfunción cognitiva es una enfermedad que cada vez tenemos que aprenderla más, ¿sí? Porque esto lo vemos, el animal que elimina en forma inadecuada, el animal que vocaliza, y viene el dueño, ¿y qué le está pasando? ¿Y qué tiene? ¿Tiene dolor crónico o le pasa otra cosa? Disminución de la visión y la audición, vamos a ver esto en un ratito, ¿sí? Todas cosas que nosotros tenemos que ver para educar y para poder brindarle a este gato el mejor bienestar y calidad de vida. Al menos en mi trabajo del día a día es mi objetivo, espero que también sea el de ustedes, porque creo que para eso somos también los veterinarios, y el veterinario desde un bebito hasta un gatito de 20, 25 años, ¿sí? Entonces, les dejo este trabajo, que hoy vamos a ir viendo unos pedacitos, lo pueden bajar de la Asociación Internacional de Medicina Felina, de la ISFM, es gratuito, ¿sí? Vamos a ir desglosando muchas cosas porque realmente es un trabajo muy actualizado que tiene cosas importantes, que me parece que los tenemos que tener en cuenta. Y acá, como decíamos, estos son sugerencias de ellos, yo la mayoría adhiero, esto obviamente es una sugerencia de que uno debería examinar al gato cada 6 meses. Y acá
yo pienso en un gatito kitten que viene por lo menos, les diría, desde los 2 meses hasta los 6, ¿sí? Va a venir por lo menos 3 dosis de triple con leucemia, son 3 veces, más la rabia son 4, más una próxima vez para los chequeos prequirúrgicos, más una próxima vez para la castración temprana. Esterilización temprana, si se puede, antes de los 6 meses. Con lo cual, tenemos al paciente 6 veces en la veterinaria. Ya cuando es junior, va a volver al año para revacunarse, ¿sí? De junior a adulto. Lo ideal que venga 2 veces por año. Es difícil a veces hacerlos venir 2, porque a puras penas a veces vienen una sola vez a la veterinaria para vacunas, pero bueno, intentémoslo. Y luego ya a partir de los 7 a 10 años tenemos que pensar en 2 veces por año con chequeos de todo tipo y particularmente luego dependiendo del animal. Por supuesto, exámenes físicos, ver cómo está su comportamiento mental, si come y bebe bien, si defeca correctamente, cómo está de la audición y de la vista. Esto ya va para animales un poquito más grandes. ¿Cuál es la dieta? Tratamientos que recibe y, por supuesto, siempre exámenes físicos completos. Y ahora, si yo me voy para gatitos de más de 7 años, de 7 a 10, los podríamos llamar gatos maduros, ¿sí? Según la ISFM, de 7 a 10, gatos maduros. Pensar siempre en el examen, por supuesto, físico, analítico completo, análisis de orina, fundamental en el gato, ¿sí? Lo voy a repetir, fundamental en el gato. Tenemos que hacer orina siempre, esto no es, se la voy a pedir cada tanto, no. Esto hay que hacerlo siempre. Hormonas tiroides, ya se sabe y se estableció que se debe pedir T4 y T4 libre en gatos a partir de los 7 años, lo que no quita que haya hipertiroidismo en gatos menores. Por supuesto, vamos a chequear si tenemos algún signo clínico, pero hoy ya se pide de rutina y se van a sorprender. Cuéntenme por ahí. ¿Ven ustedes cada vez más gatos hipertiroideos? Porque yo sí. Cada vez hay más gatos hipertiroideos. Lo que hay que hacer es buscarlo. Si no buscamos, no los vamos a encontrar, ¿sí? Y tener en cuenta cambios hematológicos, por supuesto, y bioquímicos por la edad, porque va a pasar que algunos rangos, ¿sí? Y lo van a ver, algunos rangos se van a ir corriendo. Fíjense acá, el ratio de albúminas globulinas, la creatinina, el colesterol, la glucosa, bueno, van a encontrar una serie de rangos que van a variar un poquitito, y esto, fíjense que algunos son los mismos, ¿sí? Como ven ahí, albúmina globulina, ALT, como ven acá, el BUN, fíjense que hay una pequeña diferencia, el calcio, fíjense glucosa, fíjense fósforo, esto es importante en los animales más grandes, ¿sí? Esto está en este trabajo, yo se los recorté para mostrárselos, pero está en el trabajo que les puse. Hay una pequeña diferencia también en las hormonas tiroideas. Esto es un trabajo igual que fíjense que se hizo en referencia de 627 gatos sanos, ¿sí? Es un trabajo lindo, la verdad es que sí. Y tengan en cuenta esto. Ahora luego, ¿cómo voy a evaluar la salud cognitiva y conductual de lo que hablábamos hace un rato? Porque esto es un desafío, a veces es muy difícil de hacer, ¿sí? A veces necesitamos del tutor. El tutor está todo el tiempo con el gato. Entonces podemos hacerle una serie de preguntas que ahora les voy a mostrar, que ya están escritas. Lo que pueden hacer ustedes es traducirlo, y si no yo se los mando. Porque el tutor va a poder contestarnos qué pasa en esos gatos de 10, 12 años, que pueden estar inquietos, que pueden vocalizar. Y la vocalización puede ser por angustia, por dolor o por estrés, o porque no ve, y el gato está ciego y vocaliza porque no ve, está inquieto, tiene cambios en su interacción, tiene desórdenes en el sueño, ¿sí? Esto es importante, esto es importante. Entonces diagnostiquemos la disfunción cognitiva, que a veces es un diagnóstico de exclusión, lamentablemente, por eso hay que hacer una serie de estudios como puse ahí hace un ratito. Y esto es bien común. El gatito que empieza a envejecer empieza a hablar más, esto lo vemos. Y no es solamente a la noche. A la noche por ahí porque el dueño está durmiendo y se despierta, pero durante el día también, o defeca en otro lugar, y pensamos que hay un problema de marcaje y no es un problema de marcaje. Entonces, ojo ahí, poder diferenciar bien cuáles van a ser las características para poder ver cuáles van a ser estos cambios en su comportamiento, ¿sí? Y yo les voy a dejar acá este cuadro,
que la verdad que yo lo tengo en la sala de espera, porque es interesante que el dueño me lo pueda llenar y yo ir haciendo un score, ¿sí? La memoria, desorientación, las interacciones, como dijimos, tiene problemas para dormir, ¿sí? Está eliminando fuera de su baño, tiene problemas de ansiedad. Bueno, todo esto lo podemos ir viendo y lo podemos ir evaluando en una consulta y en la próxima consulta y así. ¿De acuerdo? Ahora, ¿el envejecimiento es similar en todas las razas? Sí, pero sepamos que si un gato es indoor o outdoor, y si un gato puntualmente es de una raza, como puede ser el Maine Coon, díganme por ahí cuál es la enfermedad más importante que tiene esta raza, que incluso hoy en día ya estamos midiendo, haciendo test genéticos justamente para tener los cuidados que hay que tener. ¿Saben cuál es la enfermedad más importante que se ve en estos gatitos, en los Maine Coon? ¿O cuál es otra enfermedad importante, los gatos exóticos o persas? ¿Nadie por ahí? ¿Están todos dormidos? ¿Por qué es tan importante saber de razas? ¿No se animan? Acá la idea es que juguemos un rato. ¿No se animan a contestar? A ver por ahí. Hipertrofia cardíaca, sí, cardiopatía hipertrófica, muy bien, Dafne. No sé si en tu país, en donde estás, se hacen los test genéticos. Yo, como trabajo también con algunos criadores, lo tenemos que pedir. Y en el exótico y el persa y en el british, ¿qué puede haber? Enfermedad renal, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa, Natalie, de esas enfermedades en los gatos estos? Enfermedad poliquística renal, ¿sí? Entonces, es importante identificar las enfermedades más importantes. Yo acá les puse estos solos porque son de una colega muy amiga. Ahí está, riñón poliquístico de sus gatitos, ¿sí? Tiene 2 exóticos, un persa, estos gatos, ¿sí? Pero esto es importante. Ahora, nos viene a consulta un gatito mestizo de 21 años. Este es el gatito más viejo que atendí el año pasado, 2020. Miren, ¿qué les llama la atención de este gato? ¿Alguno que me cuente por ahí? ¿Qué es lo importante que tenemos que mirar? Solamente antes de ya lo ponemos arriba de la camilla y yo ya tengo que mirar cosas acá que me van a llamar la atención. ¿Sí? El pelaje, ¿sí? Pelo sucio, pelo enfermo, ¿sí? Gato enfermo. Bien. Tiene una posición rara en el cuerpo, ¿verdad? Dolor, por supuesto, delgado, desalineado, score corporal, score muscular, ahí va, muy bien, curvatura del cuerpo. Este gatito, chicos, no empecé la consulta, son fotos de comienzo, ¿ok? Entonces, para empezar a entender un poco lo importante que es ver, ¿sí? Y observar toda esta consunción. Este gatito tenía una enfermedad, una colangiopatitis bien severa. No tenía ni enfermedad renal ni cáncer, pero justamente por eso les muestro que seguramente después se empiezan a complicar con otras cosas. Son gatitos viejitos. Entonces, importantísimo, como dijimos recién, score corporal, score muscular, actitud del gato, cómo está el apetito, cómo está el pelo. El gato sigue jugando, porque hay gatos de esta edad que todavía juegan, todavía juegan. Entonces, todo esto ir preguntándole al tutor, más allá de después meternos, por supuesto, en la consulta particular, ¿sí? Recuerden entonces el score corporal, importantísimo. Yo les puse acá la puntuación de WhatsApp, pueden usar la otra que es más larga. Esta está buena porque nos permite ubicar, ahí en el centro tienen la condición normal, ¿sí? Que es la importante, y cómo nosotros tenemos que evaluarlo. Yo esto también lo tengo en la pared del consultorio, es interesante para poderlo mostrar y mostrarle al dueño que a veces, cuando el dueño ya se dio cuenta que el gato está flaco, ya estamos llegando tarde, ¿sí? Entonces lo evaluamos en forma visual, en forma táctil, ¿sí? Evaluamos la dieta de ese animal y qué está pasando que el gato gana o pierde peso. Todas estas generalidades tenemos que poderlas evaluar, ¿sí? Si el gato está caquéctico, si el gato está obeso, como todo. Entonces, después tenemos la condición del score muscular,
¿sí? Importante también para ver si hay sarcopenia o hay caquexia. Sabemos que hay enfermedades que naturalmente lo van a producir, tenemos que poderlo, como están ahí en las flechitas, los lugares donde nosotros lo vamos a poder medir y debemos tocar con el dedo para ver cómo se encuentra el músculo y evaluar la condición musculoesquelética, como dijimos, con el tutor, porque a veces es el tutor que me cuenta, o yo le pregunto siempre, ¿juega, no juega? ¿Dejó de subir a la cocina? ¿Dejó de subir a la cama? ¿Dejó de hacer algún tipo de actividad que muchas veces el tutor nos la viene a contar? Entonces, signos de enfermedad de dolor crónico, evaluando la actitud física y ortopédica, de esto vamos a hablar en otra clase, hoy vamos a pasarlo muy rápido, y la habilidad para realizar algún tipo de actividad que por ahí el gato siempre hace y de repente la dejó de hacer. ¿Qué pasaba con el gato sano? ¿Sí? Tenía buenos movimientos, con gracia, fáciles. El gato, como sabemos, es un animal elegante que tiene movimientos elegantes y que de repente está duro, como les mostré la foto recién, ¿sí? Y de repente hacemos placas y encontramos una columna llena de problemas o las articulaciones con enfermedad articular también degenerativa. Entonces, o el gato está más lento o dejó de repente de hacer un montón de cosas, ¿sí? Ver por qué ese animal disminuye su masa muscular, ¿sí? Aumentando la edad, pero también ver cuál es la causa, ¿sí? Porque puede haber enfermedades, por ejemplo, sistémicas. Entonces tenemos que poderlo evaluar. Y acá tienen también, les dejo otro cuadrito, que también es del mismo trabajo, que nosotros podemos ver junto con el dueño del animal para ver si tenemos signos, observar cómo están las articulaciones, cómo están los movimientos, como dijimos, la masa muscular y todas las funciones sensoriales, ¿sí? Lo mismo, evaluación de los sentidos, y acá es interesante porque los ojos, la visión, más allá de que es a veces muy difícil de realizar en el consultorio porque el gato está asustado. Entonces, lo queremos hacer caminar, no quiere caminar, pero porque tiene miedo, no porque no ve o no sabemos. Y nosotros tenemos que poderlo evaluar. O tenemos una falta de luz, entonces realmente no lo podemos evaluar bien. Pero lo primero que el dueño nos cuenta quizás es que lo ve que de repente se choca con alguna cosa en la casa. No hablo de ese gato ciego de toda la vida que ustedes saben que juegan con juguetes, van, vienen, suben, saltan. Ellos saben dónde está todo. Pero este gatito de un día para el otro, o de varios días para otro, de repente lo empiezan a ver raro y está vocalizando, o lo ven caminar raro, porque de repente este animal quizás tiene pérdida de la audición o pérdida de la visión. ¿Sí? Recordemos que en los ojos nosotros podemos tener un desprendimiento de retina, por ejemplo, por un pico de hipertensión. Un gato que está ciego, yo tengo muchos, porque me llegan a mí y ya evidentemente estaban hipertensos de antes y no les habían medido la presión. Recuerden que medir la presión hoy en día debe ser lo primero que uno haga en la consulta, como cuando nosotros vamos al médico, nos pasa algo, vamos al médico por cualquier tontería, cualquier pavada, y nos ponen el brazo y nos miden la presión. ¿Por qué es tan importante? ¿Sí? Por ejemplo, el gato puede tener esclerosis lenticular, que eso con la edad se va produciendo y a veces tenemos que evaluarlo porque puede ser normal. Puede haber neoplasias, obviamente. Puede ser, como dijimos, un gato enfermo con hipertiroidismo u otras enfermedades. Esto lo tenemos que evaluar, ¿sí? A veces es más difícil darnos cuenta que un gato también está sordo, ¿no? Pero bueno, uno lo puede ver y tiene que tenerlo en cuenta. Fíjense, acá en el cuadro también les pongo algunas características, por ejemplo, de la presión intraocular. Eso yo lo hago con el oftalmólogo. Hacer un examen otoscópico, ¿sí? Tenemos que evaluar un montón, ¿sí?, de detalles para saber cómo se encuentra el animal en este momento, ¿sí?, de la consulta, ¿sí? Acá les dejo para que vean un gato con esta esclerosis lenticular y con la atrofia de iris. Esto está en el libro, justamente les puse un caso puntual que se veía muy bien. Otra cosa importante, ver también cómo está la boca, y esto es un tema aparte que no me voy a meter del todo porque es un tema que me apasiona, pero sí un animal que puede venir desde una gingivostomatitis crónica o tener enfermedad periodontal, sarro, o tener resorción dental, lo que antes se llamaba FORL, que es una enfermedad muy subdiagnosticada. Recuerden que hay que hacer placas, no sé si ustedes hacen radiografía
de boca, pero es fundamental, ¿sí? Ver si hay bolsillo, ¿sí? En la boca, utilizar sondas periodontales, todo lo que es exploración de la boca es fundamental porque aparte el gato que tiene dolor, esto lo vamos a ver y va a ser un problema. Acá tienen cuáles son las etapas de la resorción dental. Recuerden que hay diferentes estadios que va del 1 al 4, ¿sí? En el 5 fíjense que ya no tengo nada. Esto es un dibujito, pero en realidad en una placa se ve perfectamente, ¿sí? Y de vuelta, es una enfermedad que va a producir también dolor, tenemos que buscar cuál es la causa. Recuerden que las causas de la resorción dental son múltiples, ¿sí? Pero tenemos que intentar ubicarnos y ver en qué pieza dental para poder trabajar. Seguimos evaluando también, y como les dije hace un ratito, lo tan importante que es, espérenme que se me abrió el chat, un segundito, si el animal está comiendo bien, todo lo que es el tracto gastrointestinal, cuánto consume, las evaluaciones físicas, cómo se encuentra, como dijimos, la variación del peso, el score corporal, muscular, obviamente con estudios sanguíneos e imágenes de abdomen, acá ecografía abdominal de rutina, exámenes de la cavidad oral, como dijimos hace un rato, lo importante de hacer radiología, como dijimos, como defeca, el animal vomita, importantísimo ver y evaluar que no esté vomitando por tener hipertiroidismo o por tener enfermedad renal, que es más raro, ¿sí? O por IBD o cualquier otra patología, ¿de acuerdo? Y por supuesto el apetito, gran problema si los hay, que es un gato cuando tiene anorexia, ¿sí? Entonces siempre evaluar desórdenes de la cavidad oral, ¿sí? Son importantes para también poder ver bien cómo van a ser los pasos a seguir, como les decía desde el comienzo, para poder tener una buena calidad de vida. ¿Sí? Tórax y cardio, como dije, número 1, presión arterial. Recuerden que según estos autores, nos dicen que más del 60% de los gatos de 9 años pueden tener un pequeño murmullo aumentado, que ellos lo toman como normal. No sé si a ustedes les pasa en la clínica diaria. Realmente a mí no tanto, esto me llamó un poco la atención. Recuerden, obviamente, diagnósticos asociados. Puede ser un animal, un gato que ya tenía o venía con una enfermedad, una hipertrofia, por ejemplo, que es la enfermedad más común del corazón del gato. Y acá de vuelta les dejo otro cuadrito del mismo trabajo en donde tenemos que ver también. Hay cambios en el apetito, en el tórax, el animal cómo respira, ¿sí? Los colores de la mucosa, bueno, todo lo que nosotros vemos en forma, digamos, en la camilla, y a su vez que podemos pedirle al propietario porque sabemos, y esto lo sabemos todos, los dueños, los tutores de los gatos son realmente intensos. Es una palabra que usamos mucho en Argentina y se replica en Latinoamérica, porque sabemos que el dueño del gato es diferente, y ese dueño del gato tiene muchas ventajas también, que es muy observador. Entonces nos sirve muchísimo, muchísimo tener una consulta en donde podamos hacer una buena anamnesis con muchas preguntas, ¿sí? Para poder sacarnos todas estas dudas. Últimas evaluaciones, renal y urinaria. Recuerden que después nos vamos a meter en enfermedad renal. Fundamental, exámenes de rutina. Si nosotros no hacemos exámenes de rutina en un gato de más de 5 o 6 años, por lo menos una vez por año, vamos a llegar tarde. Y recuerden que cuando el riñón me está diciendo lo que le pasa, ya vamos a tener cada vez menos cosas para hacer. Entonces, de vuelta, ¿de quién depende esto? De nosotros los veterinarios, que los tenemos que educar. Los tutores, salvo que lean Google o algún lado, no se van a enterar que tienen que venir al veterinario una vez por año, no se van a enterar lo importante que es hacer un análisis de orina y lo fácil que es, porque eso de que es muy difícil es un mito. Entonces realmente dependerá de nosotros que de alguna manera ese gato también, una parte de nosotros sea causa de que pueda vivir más tiempo y con mejor calidad de vida. Estos indicadores tempranos nos van a dar un montón de datos. ¿Cuál es la dieta que viene comiendo ese animal? ¿Viene comiendo siempre alimento balanceado seco o come húmedo? ¿O come las dos cosas? ¿O come natural o come bar? ¿Sí? ¿Tuvo enfermedad del tracto urinario bajo? ¿Quedó con alguna secuela de enfermedad renal? Por ejemplo, ¿no? Acá de vuelta el cuadrito de sano y no sano, o sano y enfermo, de cosas que nosotros debemos pedir desde el examen clínico, las preguntas del propietario,
análisis de sangre completo, análisis de orina. Fundamental, fundamental, ¿sí? Evaluación endocrina, enfermedades importantes como el hipertiroidismo, diabetes y otros. Vamos a hablar puntualmente en todo este curso del hipertiroidismo porque realmente es una enfermedad que, como les decía hace un rato, yo no sé si es que hay cada vez más o que cada vez diagnosticamos más. No me lo contestaron eso, me pueden contar por ahí si había o si ustedes ven cada vez más casos de hipertiroidismo, ¿sí? De vuelta hay exámenes importantes donde recuerden T4, por favor pidan T4, mínimamente una T4, y si pueden miden la T4 y T4 libre, utilización de fructosamina para, por supuesto, gatos con diabetes, ¿sí? Bien, nos vamos a meter ahora sí en la enfermedad renal crónica. Dijimos hace un ratito que la enfermedad renal crónica es la enfermedad que mata al gato, ¿sí? Dijimos hace un ratito también que cuando el gato nos dice que está enfermo ya llegamos tarde. Entonces me pregunto y les pregunto, ustedes en su clínica en Perú, en México, cuéntenme, porque acá en Argentina les tengo que decir que hay cosas que ustedes tienen que yo no. Así que cuéntenme ustedes, cortito ahí en el chat, cuáles son los parámetros que más usan, ¿sí?, para lo que es la prevención y o el manejo previo o enterarse rápidamente de que el gato puede estar cursando con enfermedad renal. Mientras les cuento, por supuesto, todo lo que ya sabemos. Un riñón va a tener lesiones en la forma, en el tamaño, que los vamos a ver no solo en la palpación. Recuerden que el gato es muy fácil de palpar, y más que nada si es un gatito que no tiene sobrepeso o no es obeso, ¿sí? Sara, tenés SDMA, qué suerte que tenés, porque yo ya no tengo. Vamos a hablar un poquito hoy. Urianálisis, por supuesto. El urianálisis es todo, ¿sí? Es todo. Como yo no tengo SDMA, solo tengo mi pobre creatinina, pero bueno, un poco me ayuda. Palpen a los gatos, palpen los riñones, vean los tamaños, recuerden dónde están derecho e izquierdo, ubíquenlos, vean la textura de cómo está la superficie, todo eso lo podemos anotar exactamente. Por supuesto, mientras vamos haciendo lo primero que es un análisis de orina, uno está haciendo una sangre y manda a hacer una ecografía, ¿no? Pero el gato es tan fácil de palpar que tiene esa ventaja, ¿no? Que podemos ya ir sabiendo qué está pudiendo pasar. Y recuerden también que una ecografía nos puede dar una imagen muy, muy fea, muy, muy irregular, pero quizás los cambios bioquímicos todavía no están, ¿sí? Hay que correlacionarlos y también saber que puede ser que yo tenga imágenes que no se correlacionen con la clínica del paciente. Pero es ese gato que también lo tengo que ir siguiendo, ¿no? Entonces, importantísimo esto de la anatomía. Acá para mostrarles algunas imágenes, la de arriba, la histopatología, ¿alguien me puede decir qué es? Que es bastante común en el gato, lo que pasa es que como no hacemos histopatología no lo vemos. ¿Qué es esta histopatología que está acá? A la izquierda tienen un linfoma renal por leucemia, abajo no es mía, no me acuerdo, pero lo importante es tener que medir siempre, ¿sí? Tomar medidas, por supuesto. Fíjense lo importante que es ver estas características, ¿sí? Bien, recordar qué es la azotemia, ¿sí? Elevación de urea y creatinina, recordar cuando nosotros podamos tener renal, prerrenal, posrenal, obviamente esto lo vamos a tener que identificar para saber a dónde estamos parados. Igualmente hoy vamos a hablar de enfermedad renal con el manejo general, y obviamente después, dependiendo de cuál fue la causa, obviamente nos va a cambiar y tenemos que individualizar al paciente, el paciente que tiene la urea alta con los signos clínicos asociados, ¿no? Que ya los vamos a ver. De vuelta para recordar, entonces, que por un lado la Biblia, lo que decimos la Biblia de la enfermedad renal, es esta página de interés, la Sociedad Internacional de Interés Renal, en donde tienen un montón, pero un montón de información.
Yo hoy les voy a mostrar lo básico, pero ustedes pueden tener estos algoritmos y están muy actualizados y hay muchísimos de SDMA para los que lo estén usando. Y lo que les contaba de estos porcentajes, ¿sí? A mí me gusta contárselo al propietario para decirle esto se lo cuento al comienzo de la consulta pediátrica y por ahí. O cuando viene un gato con otra enfermedad que por ahí no es tan grave, pero esto es grave, no, se va a morir de enfermedad renal tu gato o de cáncer. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir? Tenemos a veces dueños que nos preguntan. Muchas cosas podemos hacer. Por eso enfoco siempre, y me van a ver en un montón de lugares donde yo escribo, que la medicina del gato es la medicina preventiva. No estamos hablando de un perro. 1 de cada 3 gatos, ¿sí? Y esto es un gráfico de la gente de IDEXX, 1 de cada 3 gatos va a tener enfermedad renal. Entonces, tenemos mucho para hacer. ¿Sí? 1 en 10 perro con 1 a 3 en gato. Entonces, tenemos que trabajar en la prevención, no tenemos otra. Entonces, como pregunté hace un ratito, ¿qué dato me sirve, les pregunto a ustedes, para hacer diagnóstico rápido? Viene el gato a la consulta y quizás no tiene polipsia poliuria, quizás no tiene demasiados cambios, pero hay algo que yo puedo hacer rápido en la consulta si lo sabemos hacer. O lo pedimos, que es, lo dijeron hace un rato, el análisis de orina. Y como dice mi queridísimo amigo, el doctor Alejandro Paludi, con quien yo me formé muchos años, todo gato que a la clínica se arrima, esto lo van a escuchar a él decirlo, no se va sin su análisis de orina, y yo lo aprendí con él. Y esto es realmente importante porque ustedes, nosotros, tenemos la posibilidad de hacer 3 análisis en uno arriba de la camilla. No solo nos va a ayudar a hacer un diagnóstico rápido y nos va a realmente acercar mucho al diagnóstico, sino también es un servicio que nosotros podemos dar, que nosotros se lo damos al dueño, que nosotros lo cobramos, ¿sí? Y esto no es menor, es un servicio rápido. Luego mandaré a hacer el resto de las cosas que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer para estadificar a mi paciente renal? Recuerden que existen estos estadios que están de vuelta descritos en IRIS, que se van a basar en una estadificación y subestadificación con respecto a los análisis de sangre, la creatinina, la presión arterial, ¿sí? Y la proteinuria, fundamentales, ¿sí? En el gato con enfermedad renal. Entonces, esto que tienen aquí, antes no era este cuadro de esta manera, porque antes no existía el SDMA. Entonces nosotros diagnosticábamos y hacíamos la estadificación del paciente a través de la creatinina, como ven ahí, estadio 1, 2, 3 y 4, hasta 1.6, hasta 2.8, hasta 5 y más de 5. Lo que cambia es el valor predictor, la función predictora que tiene el SDMA. Yo no les puse casos míos con SDMA porque debo haber hecho 5 en todo mi trabajo, porque estuvo muy poquitito tiempo acá y después de la pandemia la gente de IDEXX no volvió, con lo cual realmente no lo teníamos, además de que es caro, y sé que es caro en todos los países. En todas las charlas que escucho de colegas y amigos, sé que es un poquito más caro, pero bueno, es importante. Ayer yo escuchaba a la doctora Rubio que contaba, daba una charla de enfermedad renal y contaba la importancia de ella hace mucho, ¿sí? El SDMA, y bueno, realmente si yo lo tuviera haría muchísimos más. En su momento he hecho varios, ¿sí? Y me ha servido mucho, pero bueno, nosotros hoy no lo tenemos. Pero bueno, ustedes que lo tienen, yo sé que en México y en Perú lo tienen, aprovechen la posibilidad de hacerlo, porque nos va a dar mucha información antes de tiempo. El radio de UPC, la relación proteína-creatinina en la orina, como también un valor predictor, que ahora vamos a ver, de lo importante que es el daño que se va a producir en el riñón por la proteinuria, el daño general, y como dijimos, la presión arterial, que esto vamos a hablar en la próxima clase, de lo importante que es poder ver si ese animal es normotenso o es hipertenso, para también poder medicarlo en forma correcta, básicamente antes de no tener un gato ciego, porque les cuento que yo estoy atendiendo gatos ciegos y realmente me da muchísima tristeza, muchísima bronca, porque son animales que uno podría haber hecho otra cosa, ¿no? Básicamente podrían haberse prevenido este tipo de problemas, ¿sí? Acá tienen
de otra página también muy interesante, otra manera también de ver cómo van cursando estos estadios, ¿sí? Ahí tienen de vuelta el estadio 1, en donde, como dijimos, la creatinina está menor a 1.6, el SDMA menor a 14, pero la historia clínica nos puede estar mostrando que hay un aumento del riesgo de que se genere esta enfermedad renal. Un estadio 2 en donde ya tenemos, perdón, un estadio 1, perdón, antes le dije el estadio previo al 1, que nosotros lo vamos a poder identificar con el análisis de orina. Un estadio 1 a partir de 1.4, 1.6. Un estadio 2 de 1.6 a 2.8, fíjense cómo empieza la azotemia, porque en el estadio 1 no tenemos, ¿sí? El estadio 3, ya la azotemia es moderada y severa en el estadio 4, ¿de acuerdo? Entonces, importante, acá lo tienen por iris, esto es lo mismo, simplemente para mirarlo de otra manera. Esto está todo en nuestra página de Iris Society, ¿sí? Pueden encontrar. ¿Cómo voy a clasificar el estadio por la creatinina solamente? Este era el cuadro viejo que les contaba antes de que se haga el SDMA, ¿sí? De cómo se estadificaba con la concentración de creatinina en el plasma, ¿sí? Y acá lo importante es subestadificar a partir del UPC. El UPC nos va a servir para saber si el animal está en rango o no. Si es un animal que tiene un gato de menor a 0.2, no es proteinúrico. Es a veces difícil de encontrar la proteinuria, y recuerden que el UPC se tiene que hacer cuando el sedimento está inactivo, ¿sí? Cuando está limpio, cuando no tengo glóbulos rojos, no tengo detritus, no tengo glóbulos blancos, no tengo cristales, no tengo nada, ¿sí? Si no, no lo puedo leer, lo tengo que dejar de lado, ¿de acuerdo? Si tengo un animal que tiene más de 0.4, este animal está proteinúrico. Ojo, con el que está border, lo voy a tener que ir chequeando cerca, una próxima orina pronto, ¿sí? Y ya en un animal proteinúrico lo voy a tener que, por supuesto, medicar, ¿sí? Y lo que es la presión arterial, como les dije, y me contestan ustedes cuántos somos. ¿Quiénes de ustedes miden la presión arterial? ¿Me quieren contestar por ahí? ¿Saben? ¿Saben la importancia que tiene, ¿sí? Como dijimos, la medición de la presión arterial, por todos los problemas que nosotros podemos llegar a tener? Entonces, lo que hace Iris es subestadificar, de acuerdo a la presión arterial, también dependiendo si es normotenso, si es prehipertenso, hipertenso o severo, con, por supuesto, los distintos lesiones que pueden tener los órganos blancos a partir de estos valores, ¿sí? De la presión. Entonces, análisis de orina, ¿qué hacemos rápidamente? Por lo menos les cuento lo que hacemos acá en Argentina. Podemos hacer con la solución de Heller un análisis rápido, cualitativo, ¿sí? De orina, que es esa fotito que están viendo acá. Lo que se ve es un halo de proteínas, ¿sí? Acá tienen todas las proteínas en la orina, y esto que se ve blanco a la izquierda y a la derecha, tienen que hacerse el ojo, ¿sí? Hay que practicar y hacer muchos, y de alguna manera nosotros podemos cuantificarlo poniéndole un número o una cruz para saber realmente si ese animal está perdiendo proteína. Lo puedo comparar y ver cómo está la densidad de ese animal, que recuerden que la densidad mínima es de 1035. Entonces, ver si hay proteinuria con disminución de la densidad urinaria. Utilizamos las tiras de veterinaria teniendo en cuenta justamente los valores de veterinaria, y utilizamos para la densidad un refractómetro, que recuerden que es el ideal utilizar refractómetros de veterinaria. Si no lo tienen y utilizan un refractómetro de humana, recuerden que va a haber una pequeña variación, ¿sí? El que quiere, tengo un cuadrito comparativo, ¿sí? En donde hemos hecho una adaptación de valores para veterinaria, con los valores del refractómetro humano al de veterinario, ¿sí? Vemos el sedimento también en el laboratorio, por supuesto, y el cultivo de análisis de orina, que yo trato de pedirlo siempre, ¿sí? Porque los animales más gerontes tienen también más posibilidades de tener infecciones, aunque sepan, como siempre, que las enfermedades o las cistitis intersticiales, ¿sí? Menos de un 5% van a ser sépticas, pero tenemos que pedir cultivo.
Lo importante de la proteinuria, recuerden que debemos proteger a ese riñón para disminuir el riesgo de progresión. Por eso hay que detectar la proteinuria, por eso es lo importante de realizar análisis de orina en forma precoz. Por eso les decía, ¿pedimos análisis de orina a partir de los 6 años? Sí. ¿Podés hacer 2 por año? Hermoso, perfecto, es tan fácil de hacer. ¿Cómo piden ustedes las orinas a la gente? ¿O lo hacen en la consulta? ¿Hacen una punción? ¿Hacen por presión? Cuéntenme cómo trabajan ustedes y cómo hacen con la gente, porque muchas veces el tutor nos dice, uy, pero ¿cómo le hago un análisis de orina al gato? Y realmente es muy fácil. ¿Me cuentan por ahí por el chat? Recuerden que hay que reducir la proteinuria, reducir la hiperfiltración, punción, perfecto. ¿Y la punción la haces con el animal sedado o lo punzás con el animal despierto? ¿La haces ecoguiada? ¿La haces sin ecoguiada? ¿Cómo la haces? Por supuesto, la punción es el método ideal, además de tomar una muestra estéril para cultivo. Depende del gato. Ok, yo la hacía antes en la mayoría de los gatos con el gato despierto, pero la realidad es que les duele. Yo no soy muy amiga de hacerles doler. Pero bueno, es muy fácil de hacer. ¿Sí? Ecoguiada mucho mejor, exacto. Función solo por palpación despiertos. Bueno, Sheila, yo ahí discrepo contigo, pero porque al gato le duele que le puncen la panza. No digo que no lo hacemos, yo también lo hago, pero tratemos de pensar que al gato le duele la panza, le duele el abdomen, entonces quizás lo ideal sea hacer una pequeña sujeción, ¿sí? Que hoy en día es tan fácil con tantas drogas que tenemos seguras, perfecto, que no se mueva, sí, yo ya sé que no tuviste problemas, yo tampoco, pero no tenemos problemas hasta que algún día lo vamos a tener. Entonces, lo ideal, si hablamos de lo ideal, ecoguiado, como dice la doctora, con una pequeña sedación y además nos aseguramos que esa muestra se encuentra bien tomada, con una única punción, es mucho más fácil. Igual es cierto, es mucho más fácil, pero si a veces no tenemos el ecografista o no tenemos el ecógrafo al lado, se nos complica, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que se debería hacer. En la práctica a veces tenemos que ayornarnos a lo que tenemos y trabajar con lo que tenemos, ¿de acuerdo? Bien, como les decía, lo importante de utilizar el Heller. ¿Cuál es mi protocolo de sedación? Yo no hago sedaciones sola, trabajo con mi anestesista, que en general es el doctor Javier Brinquier, tengo esa suerte, porque no me gusta la sedación. Yo uso mucho sedaciones orales, pero más que nada para hacer una consulta fear-free. Entonces, una consulta libre de miedo que la podemos trabajar con gabapentina o que podemos utilizar levomepromacina. Quizás algún protocolo de eso también nos va a servir, ¿sí? El animal va a estar un poco más tranquilo, ¿sí? El protocolo de sedación es el protocolo en el cual vos estés segura y te sientas tranquila. Nadie te va a decir, y yo menos, qué drogas vas a usar, porque también dependen del paciente. El manejo multimodal para la analgesia no va a ser una receta que copiamos, simplemente podemos tener algunos protocolos, va a depender de qué drogas tengamos, porque yo sé que en México tienen drogas que acá no hay, por ejemplo. Entonces, tenemos que ver con qué drogas contamos, con qué paciente tenemos. ¿Un paciente de 10 años, un paciente de 6 o de 15? ¿Va a ser el mismo protocolo? No. Entonces no serviría de nada que yo te dé un protocolo porque vos no podés usar el mismo protocolo en un animal maduro con un animal super senior, ¿sí? Además de que, ni hablar que si haces una sedación endovenosa o intramuscular, tenés que tener siempre el oxígeno al lado. No se realiza ningún tipo de sedación sin oxígeno, ¿sí? Ahora te busco un Heller y te lo muestro, si puedo, en el break, en un video, y si no funciona, porque puede que no funcione, te lo muestro. Necesitas ácido nítrico, ¿sí? Que no sé si ustedes allá consiguen en Perú o en México. Acá lo tenemos, entonces lo que se pone, lo que están viendo ahí en ese tubito, es abajo el ácido nítrico, 1 centímetro, 1 milímetro cúbico, y vas tirando, no sé si me ven en la cámara, lo que vas haciendo es con la, a ver, no tengo acá,
con el tubo y la jeringuita, la jeringa, con el tubo un poquito inclinado, sobre la pared del tubo vas echando de a una gotita, no un chorro rápido de orina, de a una gotita, ¿sí? Hasta llegar al mililitro también igual, 1:1, y vas a ver cómo se te forman las dos fases, ¿sí? La fase de arriba, que es la que están viendo en el tubo, que va a tener este halo de proteínas, que dependiendo del tamaño, como estás viendo ahí, estás viendo uno muy chiquitito y uno que tiene un gran porcentaje. Ahí hay proteína de todo tipo. Ahí me sirve para hacerlo con la orina o, por ejemplo, con líquido de fusión abdominal. ¿Para qué se les ocurre que nos puede servir la prueba de Heller en líquido de fusión abdominal? Una enfermedad ya rápida, en donde yo puedo hacer una prueba rápida para detección de proteínas. Que me sirve también hacer un test de Ribalta para PIF, muy bien. ¿Lo usan ustedes? Yo uso Ribalta directamente, porque internacionalmente también está bastante validado, ¿no? Pero bueno, para que sepan que también sirve, ¿de acuerdo? Tengan cuidado porque esto tiene que estar en un frasco color caramelo al abrigo de la luz, pónganse guantes y que no se les caiga a ningún lado porque se quema todo y tiene humo, ¿sí? Cuidado los que nunca lo usaron, ¿sí? Yo porque ya lo vengo usando hace años y también me he lastimado las manos y he quemado cosas, pero se los digo porque les puede llegar a pasar. Y si no, lo que hacemos es directamente mandar al laboratorio, que yo también lo hago, les diría que hago más UPC que Heller. Depende de las ganas, el tiempo o la urgencia, ¿sí? Mando a hacer el UPC directamente al laboratorio. El sedimento, recuerden que tiene que estar inactivo, si no, ese valor no me sirve. Que me dé un valor de 10, pero tengo todo un sedimento activo. Lo tengo que desestimar, ¿sí? Y obviamente recuerden que también puede estar influenciado por la dieta, patologías y ejercicio. Entonces, ojo ahí, evaluar en el conjunto del gato, ¿sí? De vuelta, como les decía, esto es una subestadificación, ¿sí?, de el iris, ¿de acuerdo? Bien. Acá tienen, este es un cuadro que se hizo de un trabajo que se estudió la utilización de IECAS como el benacepril en gatitos, ¿sí?, con proteinuria, y lo que midieron después de un año, ¿sí?, y después de 2 años, cómo iba bajando esa proteinuria. Esto queda demostrado y quedó demostrado para el benacepril como una de las drogas hoy de elección en los gatos para el uso. En la proteinuria de los IECAS, no sé si ustedes lo tienen, porque en algunos países benacepril no hay, es el Fortecor del ANCO. Nosotros tenemos uno que viene para perro, pero usamos ese, o sea, por la concentración lo tenemos que cortar, pero es mucho mejor porque tiene mayor eliminación hepática y no tanto renal, es muy seguro, ¿sí?, y nos ayuda mucho, incluso a veces usándolo con la amlodipina para el manejo de presión en los primeros estadios. Eso lo vamos a ver luego, pero sí, recuerden eso. Acá lo que les decía a ver, yo no soy ecografista, esto es lo que hacemos cuando hacemos una punción vesical, por ejemplo, para cultivo, como dijimos hace un ratito, donde correctamente debemos tomar la muestra, ¿sí? Como está ahí. Ahí tienen el origen del trabajo, el que lo quiera leer, para que vean, pero bueno, lo más importante es el sitio correcto de inserción de la aguja para poder tomar esta muestra. Dentro de los análisis de sangre importantes, por supuesto, acá yo les hablo de la Argentina, utilizamos la medición de creatinina. Recuerden que la creatinina se produce en el músculo y puede pasar que tengamos un gatito muy flaquito, muy viejito, que ya tiene poco músculo. Uy, la creatinina me dio bien, ojo, porque no tiene creatinina, entonces por eso no me da un valor muy demasiado real. Tengan en cuenta también de medirlo en el gato hidratado, entonces a veces tenemos que hidratar al gato y volver a tomar una medición. Tengan en cuenta que el gato no sea hipertiroideo, esto lo vamos a ver luego, porque ese valor no va a ser real, ¿sí? Y que cuando la creatinina nos está marcando, ya el riñón está fallando mucho y a veces, ahí la diferencia con el SDMA, ustedes que tienen la suerte de hacer SDMA como predictor tan importante, ¿sí? Calcio y fósforo y hemograma, lo más importante, más allá de que yo al menos en los gatitos, yo les diría que los gatos de 6, 7 años que ya vienen a una consulta,
que por ahí vienen a una consulta por otra cosa, y yo ya les indico un primer chequeo. Yo hago un chequeo muy completo. Yo acá puse lo importante para valorar la parte renal, pero realmente las tiroides las mido, las bilirrubinas, el colesterol. La realidad es que si puedo, hago un perfil completo, un primer panel de bioquímica con su hemograma, para saber la situación del gato. Y luego, por supuesto, cuando vamos haciendo esos controles, hacemos esas curvas de creatinina, nosotros que no tenemos SDMA, entonces yo en general ahí pido urea, creatinina y fósforo, como para ir evaluando cómo viene, de acuerdo también al tratamiento que voy a hacer, o si el animal, por supuesto, está en internación. ¿Sí? Y este círculo vicioso del daño renal, ¿sí? En donde yo voy a ir perdiendo funcionalidad de las nefronas, ¿sí? Las que me quedan van a estar trabajando cada vez en forma más potente, porque justamente no pueden, ¿sí? Tengo hipertensión glomerular, tengo daño, y esto todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo va a generar este círculo vicioso que nosotros tendríamos que intentar poder parar, para que nosotros en el estadio 1 y 2, ¿sí? Tratemos de restablecer y evitar la progresión a los siguientes estadios, que ese es el mayor realmente desafío, ¿no? Porque si el gatito ya viene en estadio 4, a veces una internación y quizás tenemos suerte y sale adelante, pero ya el daño que tenía era muy importante. Entonces, insisto en por qué debemos hacer medicina preventiva, por qué tenemos que insistir al propietario en hacer chequeos previos. Tengamos una primera foto ecográfica de ese riñón a los 6 años, una primera idea de cómo vienen esos valores, una primera idea de cómo está esa tiroides. Sepámoslo antes de tiempo. Anticiparnos nos hace mejores veterinarios, eso no hay duda, no hay duda. Y al dueño de gato le va a encantar, le va a encantar, le va a encantar que nosotros estemos enseñándoles por qué nos tenemos que anticipar, hacer imágenes. Lo importante de hacer imágenes ecográficas, sabemos que el método de elección va a ser la ecografía, y nosotros vamos a poder evaluar lo que dijimos hace un rato, más allá de la palpación, en donde vemos cambios en la anatomía, si tenemos irregularidades, cómo está la definición, o si hay pérdida de definición corticomedular, si tengo, por ejemplo, quistes, tengo un riñón poliquístico, tengo zonas de infarto, porque eso también lo vamos a ver. Esta es una foto a propósito que puse de Jessica Kimby, la van a ver mucho en muchos trabajos científicos de felinos, y dentro de un ratito se las voy a mostrar en algo un poco más nuevo, y esto está en el trabajo que le mostré hace un rato. ¿Y por qué lo importante también de la radiología? Que después vamos a ver más que nada la importancia en algunos tumores. Yo veo bastantes, lamentablemente, tumores, linfomas renales en gatos con BILEF, entonces a veces tengo que pedir radiología. Es importante en las enfermedades del tracto urinario bajo, por supuesto, ni hablar, si hay litos, también para ubicar diferentes tipos de formas de hacer las placas, para ubicar y poder ver ambos riñones, o incluso en animales donde, por ejemplo, se utilizan bypass o se utilizan otro tipo de manejos mucho más actuales para ver después la colocación y demás. Por supuesto que, número 1, la ecografía, pero sí, no se olviden de las placas, ¿sí? Signos clínicos no nos vamos a detener mucho, pero van a depender, por supuesto, del origen de la enfermedad, ¿sí? Y van a ser variables, por supuesto, dependerá también en qué estadio yo estoy, ¿sí? Pero sí es importante, y miren acá los porcentajes en general, la deshidratación, la anorexia, punto, si realmente nos complica tanto, que es el manejo de la anorexia en el gato. Animales que pierden peso, que tienen letargia y depresión, polipsia, poliuria, vómitos es más raro, no es como el perro, el aumento de tamaño renal o el síndrome riñón chico, riñón grande, atrofias, bueno, mucosas pálidas no tan común en este caso, úlceras en la boca no tan común, en el perro sí, ¿sí? Desprendimiento de retina, todos signos que nosotros vamos a tener que ver y saber que hay un real impacto, ¿sí? Esto era un pacientito mío que se murió de BIF, se murió de BIF, no, los gatos no se mueren de BIF particularmente, se murió con enfermedad renal, pero además tenía un BIF de base, una inmunodeficiencia felina, pero bueno, gatos que pierden la inmunocompetencia, ese sistema inmune que va a envejecer, que están anémicos, que no comen bien, y que por supuesto se van a morir, porque esta es la enfermedad que mata al gato.
Por eso digo de vuelta, si es una enfermedad que me va a matar al gato, ya lo sabemos desde siempre. Y le podemos contar a la gente. La enfermedad que mata al gato es la enfermedad renal. El dueño me va a decir, ¿y qué puedo hacer? Tener buena dieta y venir al veterinario siempre y hacer chequeos a partir de los 6 años y hacernos caso, darnos bolilla, darnos bola, como decimos en la Argentina, a los veterinarios que sabemos qué es lo que vamos a tener que hacer. Porque si no, no se van a enterar. Cuando se enteren, ya el gato tiene signos clínicos, además de que es estoico y es tarde. Entonces, ¿cómo voy a tratar al gato dependiendo del estadio? ¿Sí? Les pregunto si quieren hacer un break ahora o seguimos un ratito más y lo hacemos después. Me contestan ustedes. O si tienen preguntas o si quieren seguir. No sé, Sheila, ¿qué prefieren hacer? Estamos como en la mitad. Seguimos, dice Piera. ¿Le hacemos caso a Anaí? ¿Todos siguen? Bueno, ok. Yo eligen ustedes. Muy bien. Bueno, están todos muy atentos. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer en cada estadio? Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Que nosotros tenemos que estadificar, ¿sí? Para saber y elegir cuál va a ser qué va a ser lo más importante. Y el estadio 1 y 2, más allá que queramos saber lo puntual, nosotros debemos frenar la progresión de la enfermedad renal, porque no tenemos, si no, digamos, vamos a estar cada vez más tarde, y ya después tenemos un montón de otras cosas que hacer, más complicadas. Y vieron que además los dueños de los gatos no quieren que internemos al gato, y nosotros que trabajamos en forma cat friendly, sabemos que el gato se estresa y que lo queremos rápido en la casa. Pero si tenemos un gato con 10 de creatinina que no come, está deshidratado, lo tenemos que internar. Entonces, bueno, intentemos identificar a ese gato en los estadios iniciales, por eso insisto con el análisis de orina, porque ya me da tiempo a mí a empezar a hacer cosas, ¿sí? Estamos lejos de eso todavía, ¿eh? La gente no cumple tanto, pero bueno, yo sigo insistiendo, digo, es mi función, entonces lo intento. Entonces, si yo tengo un estadio 1, cosas importantes a tener en cuenta, si el animal venía tomando alguna droga nefrotóxica, que tenemos que saber cuáles son, consultar siempre, porque el animal puede venir, por ejemplo, de un tratamiento por otro tipo de enfermedad. Entonces, ¿qué está tomando ese animal? Porque si tiene una droga nefrotóxica la tengo que sacar o tengo que reajustar las dosis, ¿sí? Identificar otro tipo de anormalidades, identificar, por ejemplo, si hay una anormalidad como puede ser la urolitiasis, como dijimos hace un ratito, o pielonefritis, donde voy a tener que hacer además otro tipo de estudios, ¿sí? Medir, como dijimos, la presión arterial y el ratio. ¿Por qué? Porque si este animal es hipertenso, recuerden que además uno de los órganos blancos es el riñón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Ver que no tenga hipertensión, ¿sí? Manejar la hidratación. Algo que yo hago mucho en el estadio 1, más allá de que no vamos a cambiar a una dieta ya para enfermo renal, ojo acá, la diferencia también con el perro, pero sí probablemente siga insistiendo con la alimentación o natural o dar alimentos húmedos. Claramente la alimentación natural, si ustedes quieren hacer un cambio con un gato de 10, 15 años, les va a costar un montón. Por eso es tan importante enseñarle al tutor del gato que en un gatito pequeñito, en las primeras consultas yo ya les digo que tiene que probar comida natural cuando el gato tiene 2, 3 meses, para que la coma toda la vida después si se la convidamos o incluso si le vamos a dar alimentos naturales. Así también darle alimentos húmedos que le va a proveer hidratación, ¿sí? Pueden ser incluso alimentos comerciales, pero podemos hacer mitad y mitad. Esto va a depender mucho de ustedes, de los colegas, de lo que les guste más, de lo que indiquen, de las corrientes. Hay gente que le gusta mucho la dieta BARF, hay colegas que les gusta mucho y saben. Creo que es importante saber del tema. Yo trabajo con una nutricionista, con 2. Lo básico lo puedo manejar, pero es importante trabajar con especialistas. Me gusta mucho insistir al dueño que tiene que aumentar el consumo de agua, entonces la utilización de fuentes de agua que hoy se compran, la utilización de... Yo preparo las cubeteras de los cubitos de hielo del refrigerador, ¿sí? Y les hago preparar en la cocina un caldo de verduras con carne, que después la carne la voy a sacar, y voy a dejar el caldo líquido, lo voy a poner en el freezer, a congelar, y después al gato, incluso como enriquecimiento,
le va a servir un montón porque yo le puedo ir dando un cubito, 2 cubitos por día, el gato lo va a chupar y se hidrata, de alguna manera lo estoy invitando a tomar más agua con algo rico que le gusta y de alguna manera también se entretiene. Entonces, esto es importante hacerlo. Muchas veces les diría que la mayoría de los gatos de esta edad, en muchos lo hago en cualquier momento de la vida del gato, ¿sí? Manejar la proteinuria si la tengo, como dijimos, utilizar IECAS, el benacepril, y por supuesto ir viendo y controlando, ¿sí? Y manejo, como dijimos, y tratamiento de la hipertensión si la tengo. ¿Qué pasa en el estadio 2? Sigo queriendo frenar la progresión de la enfermedad renal y voy a agregar a todo lo que dije recién, a todo esto, ¿sí? Vamos a considerar, la alimentación renal antes de la anorexia. ¿Por qué? Porque si yo le cambio la comida cuando el animal está anoréxico y lo paso a un alimento renal, probablemente el gato después no quiera comer. Vieron que no les gusta. Entonces, no les gusta la enfermedad, la comida renal, y encima yo se lo cambio en un momento en donde tengo que tomar otro tipo de decisiones, ¿sí? Ahí tenemos, obviamente, alimentos comerciales, como no sé qué marcas tienen ustedes, pero alimentos, el Stage 1, Stage 2, o Previous Care o Advanced Care, tienen varios en donde voy reduciendo la proteína, pero no tanto. Además de que recuerden que al gato no le puedo sacar toda la proteína porque empieza, ¿sí?, a tener una disminución proteica del propio músculo, del propio cuerpo. Entonces necesitamos, ¿sí?, necesitamos que esté ajustada la dieta dependiendo en qué situación estoy. Si tengo hipocalemia, y acá sí los vemos a los gatos, ¿sí?, con la cabeza para abajo, o que tienen las patitas cuando van caminando, tienen una dificultad para caminar porque tienen una disminución. Entonces tenemos que dar potasio, tenemos que medirlo. Por favor, tengan cuidado, midan el potasio, suplementenlo. En el caso ideal, darlo en forma oral. Nosotros acá no tenemos de veterinario, utilizamos de medicina humana. Manejo el aumento del fósforo. Recuerden que es importantísimo ver si la dieta, como les decía, hay que ajustarla a una dieta que tenga bajo contenido de fósforo, y a veces necesitamos atrapar ese fósforo de la dieta utilizando quelantes, en donde los vamos a utilizar antes de cada comida, ¿sí? Por supuesto, esto varía un poquito, y ahí se los puse, está en inglés, dependiendo del estadio, y por supuesto, como les decía, yo acá no tengo CDMA, pero se van a ajustar dependiendo de los valores de CDMA. Ya el estadio 3, por supuesto que yo sigo queriendo frenar la progresión renal, pero estamos complicados. La presentación es amplia, ¿sí?, de signos clínicos. Acá podemos tener desde algún signo puntual, mínimo, nada, hasta signos clínicos muy marcados, ¿sí? Y se deben realizar este tipo de tratamientos para mejorar la calidad de vida del gato, que eso va a ser lo más importante de todo. Más que nada si yo tengo signos extrarrenales. Entonces, es muy importante incluso que tratemos la acidosis metabólica, que manejemos incluso si el animal está vomitando, porque además ese animal seguro está vomitando y además quizás empieza a tener anorexia, y tenemos que empezar a hacer tratamientos para la gastritis y para el vómito. En el estadio 4 tenemos que ver directamente ya terapias que aborden los signos clínicos que nosotros estamos teniendo en este momento. Por supuesto, el manejo de la acidosis, de la deshidratación, los vómitos, las náuseas. Si hay anemia, vamos a tener que manejar también. Tenemos que prevenir la desnutrición, por eso muchas veces optamos por la utilización de otro tipo de alimentos, incluso alimentación por sonda de esofagostomía, que es la que está indicada. Prevenir la deshidratación, y acá se los puse, como dice, considere la diálisis o el trasplante renal. A ver, no se está haciendo trasplante en nuestro país, al menos tampoco tenemos diálisis, pero donde exista la posibilidad de diálisis lo tienen que utilizar, y en Estados Unidos ya hay algunos animales en donde se ha hecho trasplante, ¿sí? Recuerden usar con precaución aquellas drogas, ¿sí?, que son nefrotóxicas, que las vamos a tener que ajustar dependiendo de los valores, más que nada, de la creatinina, ¿sí? Bien. ¿Qué tratamientos usamos puntualmente? La dieta fundamental, como dijimos, dependiendo del tipo de restricción.
Ahí les dejo una página de Pet Nutrition que es muy interesante, que habla de cuándo nosotros tenemos que o no modificar la proteína. Y ahora vamos a ver un trabajo científico interesante al respecto de esto. Control de calcio y fósforo. ¿Cómo bajamos la urea? No sé si ustedes tienen por ahí el azodil. ¿Lo tienen en México? ¿Lo tienen en Perú? Nosotros lo conseguimos bastante dificultoso y bastante caro, pero bueno, a veces a veces lo conseguimos. Y lo tienen, qué suerte que tienen. Todos ustedes tienen SDMA. Claro, acá es caro, acá está convertido de dólar a peso, no saben lo caro que es. Pero bueno, hoy en día se habla de que todos estos probióticos realmente son parte y deben ser parte del tratamiento de la enfermedad renal, específicamente acá para bajar la orina. Hay algunas discrepancias entre autores, ¿no? Porque algunos dicen que sí funciona, otros que no han visto demasiada diferencia. Realmente a veces como uno el tratamiento que hace es multimodal. Es difícil de saber bien a qué atribuirle esto. Pero sí, si lo conseguimos, lo usamos. Esto va a reducir las toxinas urémicas, también se usan prebióticos, lo que pasa que de vuelta en la Argentina nosotros no tenemos buenos, ¿sí? Hay unos prebióticos de Proplan, que son los, creo que se llaman Fortiflora. Hepatiquín, ¿qué es el hepatiquín? Me parece que es del mismo laboratorio, ¿no? De este laboratorio francés, de Toquinol, ¿puede ser? No me acuerdo qué es el hepatiquín, no lo tenemos nosotros. Así que ahí mucha suerte ustedes que pueden acceder a estos productos, ¿sí? Pero bueno, lo mismo, como les decía, los probióticos acá no hay. Y acá hay un trabajo interesante que les dejo también. Betoquinol, pero ¿qué es el hepatiquín? ¿Qué es, Piera? Un quelante. ¿Pero qué tipo de quelante? ¿Qué droga es? Acá tenemos hidróxido de aluminio, acá tenemos varios, por suerte, con los que podemos trabajar, incluso de humana, y los usamos muy bien. Pero bueno, las cosas lindas de veterinaria que tiene betoquinol, amo ese laboratorio, tiene muchas cosas interesantes. Debe ser capaz que tiene chitosan o alguno de esos, puede ser. Suero de anguila. Mirá, bueno, perfecto. Todo lo que podamos usar, homeopatía, hermoso. A mí me encanta, yo trabajo mucho también con eso. Muy bien. Todo lo que sea terapias de este tipo ayudan. Y acá les dejo un trabajo en donde habla de que el gato tiene una disminución de la eficacia digestiva. Esto algo vimos, que aumenta el catabolismo con pérdida de masa corporal, como dijimos también. Entonces, ojo con la restricción, y acá dice que no hay evidencia de que el aumento o disminución de la concentración de proteína lo pueda prevenir, pero también es cierto, a ver qué opinan ustedes, esto me gustaría hacer un pequeño debate. ¿Ustedes ven resultados en estadios tempranos o no tan tempranos, un estadio 2, 3, con la dieta renal? Porque yo sí lo veo realmente, ¿no? Lo que pasa es que el gato se pone muy flaco. Entonces yo creo que ahí sería importante siempre trabajar con nutricionistas para hacer bien los cálculos. ¿Vos lo ves? Sí, yo también lo veo. Por eso quise poner este trabajo a propósito, porque acá dice que no hay una evidencia especial, lo que pasa es que hubo momentos en donde se habló de que no había que restringir tanto, y yo creo que es cierto, tan temprano, darle un alimento renal a un gato estadio 1 no tiene ningún sentido, ¿sí? Pero sí es cierto que si uno ajusta la dieta, lo que pasa es que, bueno, el animal de alguna manera vive deshidratado comiendo alimentos eh, chitofos. Claro, debe ser chitosam. Eh, por eso acá la importancia, como decíamos, de monitorear condición corporal y muscular, ¿sí? Y acá vuelven a decir que estos trials confirman que el gato alimentado con dieta renal vive más tiempo, ¿sí? Que con dieta común. Pero bueno, bien. Quelantes, como dijimos, del fósforo, nosotros usamos mucho acá sucralfato, hidróxido de aluminio. Fluidoterapia, nosotros utilizamos mucho, y lo dicen también los especialistas, usamos mucho el manejo del gato crónico con fluidoterapia subcutánea. Yo se los hago hacer a los dueños en su casa. El gato vive más tiempo, vive mejor, está más hidratado. Mientras lo puedan hacer, por supuesto teniendo en cuenta las zonas donde se va a hacer y desinfectar la piel, ¿sí? Pero
Ah, bueno, no conozco eso, doctora Fami. Perfecto. Maneje la fluidoterapia. Manejemos el control del vómito. Recuerden que en el gato la mejor droga para el vómito, que cada día se le encuentran más atributos, ¿no? Que es el maropitán, el Serenia, para el manejo no solo del vómito, sino también el control de dolor abdominal, control de dolor. Lo pueden utilizar tranquilamente, yo lo uso muchísimo. También el ondansetron para el control de los vómitos y el omeprazol como antiácido. Ya la metoclopramida en los gatos no la utilizamos más, ¿sí? Quizás sí como un prokinético, pero no es una droga que, como es diferente su metabolismo y la dosis que el gato que en el perro, lo que se ve es que el gato necesita más dosis y hay mucho mayor posibilidad de tener problemas a la hora de utilizar esta droga. Entonces, ya no es lo ideal, ya no se usa, ¿sí? Manejo de la anorexia, a mí me gusta mucho la ciproctadina, yo la mando a hacer magistral, o la mirtazapina, hoy en día la droga de elección internacional, para el manejo de la anorexia en el gato. Mirtazapina en algunos países tienen la suerte de tenerla en parches, nosotros tenemos comprimidos de humanos y las mandamos a reformular, se pueden usar cada 48 horas y realmente funcionan muy bien. Utilícenlo, tratemos de que el gato no llegue a ese momento en donde no quiere comer nada. Yo el omeprazol lo uso cada 24 horas en ayuno, en forma oral, si el animal está hospitalizado, en forma endovenosa. Manejo el dolor, lo puse grande, pero lo vamos a ver en la clase de dolor, pero no nos olvidemos de que el dolor es un signo que transversaliza las enfermedades y nosotros debemos tenerlo como un manejo importante, ¿sí? Y el gato viejo tiene dolor de todo tipo, entonces tenemos que manejar AINES, esto lo vamos a ver bien en la otra clase, ¿sí? No sé si me olvido de algo. El manejo de la anemia. Obviamente nosotros utilizamos cuando empezamos a ver que hay una anemia crónica por el gato, por una disminución de la eritropoyetina, debemos usar eritropoyetina, ¿sí? Manejarla junto con hierro, ¿sí? Emolitan PET, no sé lo que es, Doc, no conozco. Manejar cuando hay un hematocrito que empieza a estar por debajo de 20, 18, recordar también que son productos de medicina humana que no solo pueden aumentar la presión arterial, sino que también van a producir anticuerpos, ¿sí? Y para entrar en lo último, y esto es quizás un poco lo más nuevo, aunque de nuevo no tiene nada, hace 20 años que estamos trabajando, que están trabajando con células madre, y ya no es tan nuevo la utilización de células madre como tratamiento en enfermedad renal. Van a haber muchos papers, yo ahora les voy a mostrar, y ya la Iris Society lo incluye, y acá se los muestro, y esto ya es 2018, ya estamos viejos, ya esto lo encuentran dentro de los algoritmos, y acá está de vuelta nuestra queridísima amiga, no es amiga, pero ojalá algún día lo sea, la doctora Jessica Kimby, que escribió muchísimos trabajos de células madre en felinos, de los primeros que yo empecé a leer, y ya hoy, ahora les cuento un poquito más, ya hoy se utiliza como tratamiento, ¿sí? La terapia con MSIS, células madre de modelos en roedores, ya hoy se están usando en gatos, ¿sí? Yo les voy a mostrar que se ven estos efectos renoprotectores que son significativos y que realmente ayudan muchísimo al manejo de la enfermedad renal. Acá tienen algunos trabajos, le sacan una foto o se los paso algunos son más viejos, algunos son más nuevos, en todos estamos hablando de lo mismo, regeneración celular, más allá de que el riñón tiene muchos tipos de celulares distintos, se ve que hay regeneración y las potenciales ventajas que va a tener la utilización de esta terapia como algo más nuevo, ¿sí? Entonces, acá les dejo, miren, hay un montón, ¿sí? Un montón de trabajo. Los nuevos enfoques serían la utilización de algo más que nosotros tenemos en un animal viejito, como puede ser un enfoque multimodal, porque un animal que tiene enfermedad renal probablemente ya también tenga dolor crónico, porque es un animal viejo que tiene enfermedad articular, tiene dolor osteomusculoarticular, y el gato de alguna manera va a tener un mejor pasar si yo lo ayudo, ¿sí? A regenerar lo que más pueda regenerar, ¿sí? En este gato. La célula madre
o el objetivo de la medicina regenerativa es sustituir estos tejidos lesionados. No estamos hablando de que yo pongo células madre y le doy un riñón nuevo. Claramente esto no va a ocurrir si no hacemos un trasplante, pero sí podemos ayudar a que las células que todavía no murieron, ¿sí?, las podemos ayudar a regenerar algunas y inhibir la apoptosis, porque la realidad es que hay un efecto antipoptótico y antifibrótico de la utilización de células madre, y esto utilizado en forma endovenosa nos va a dar estas ventajas. Esto lo vamos a ver, ahora vamos a hablar de enfermedad renal, pero las funciones son generales. Recuerden que donde la célula madre vaya, va a liberar un montón de factores de crecimiento, de citoquinas, de quimoquinas, que van a ayudar a estas fases de la cicatrización generales. Recuerden la fase inflamatoria, la fase proliferativa, la fase madurativa, ¿sí? Esto lo voy a pasar un poquito más rápido porque es toda una clase completa de medicina regenerativa, pero se me ocurrió contarles un poquito porque ya van a empezar a leer, y de alguna manera también, cuando les contaba al comienzo, que los dueños de los gatos ya hoy vienen a la consulta y nos dicen, quiero hacer esto, y nosotros tenemos que estar al día, tenemos que saber que hace 20 años que la medicina regenerativa en veterinaria existe y que es parte de las terapias que hoy se utilizan, ¿sí? Yo tengo 7 años de experiencia en esto, les voy a contar un poquito, y la idea es que pensemos en la utilización de células madre como esa célula que se puede diferenciar, que libera factores de crecimiento, de citoquinas, de quimoquinas, que van a inducir en forma parácrina y autócrina, ¿sí?, a la regeneración, liberando, inmunomodulando, porque son inmunomoduladoras, son inmunoprivilegiadas, tienen un efecto antifibrótico, lo que hace justamente frenar lo que se pueda a la esclerosis renal. Por eso tan bien se siente el animal luego de utilizar células madre. Pero sí tengan en cuenta que producen angiogénesis, por eso tengan cuidado con los gatos con tumores. Esto lo voy a pasar rápido, porque es lo que les dije recién. ¿Cuál es el objetivo de la terapia celular? Inhibir la inflamación, reemplazar tipos celulares nuevos por los que están dañados, ¿sí?, y pensar que estas capacidades regenerativas, con el fin de restaurar diferentes tejidos. Acá hablamos de terapia con células, acá hablamos de ingeniería de tejidos, ¿sí? Lo que se viene, bueno, ya hoy se habla de órganos en microchip, ¿no? Y todo lo que es 3D, bueno, eso es lo que ya pronto lo vamos a tener, ¿sí? Trabajos científicos que nos hablan de cómo se modifica la arquitectura. Ahí ven en un glomérulo que se van a ir viendo las diferencias y diferentes características cuando yo utilizo tratamientos de este tipo. Las células son renotrópicas, ¿sí?, ayudan a reparar, ¿sí?, y aumentan y ayudan a lo que es el daño renal, que va a empezar a cada vez aparecer más. ¿Cómo? Con todas estas funciones que les dije, antiinflamatorias, y también estimulan en forma endógena a que se liberen todos estos factores, ¿sí? Esto está sacado de los trabajos que les mostré. Las células tienen diferentes capacidades, lo bueno es que yo puedo tomar una muestra, la puedo cultivar, reproducir, se dividen y luego las guardo en un tanque con nitrógeno y las descongelo y las utilizo. Así trabajamos en Buenos Aires, así se trabaja en México, así se va a trabajar en Perú en breve, ojalá pronto les pueda contar, así se trabaja en Brasil, así se trabaja en Chile, así se trabaja en Estados Unidos. Nuestra asociación IACERVET, que ahí la doctora contaba, la fundamos hace 2 años y estamos trabajando hace muchos años en forma interactiva con varios países con los protocolos a partir de estas células madre. Y sabemos que a partir de esta regulación del microambiente, ¿sí?, que primero va a ser transitorio, después va a ser permanente, la célula se va a diferenciar y lo que está dentro de la célula, que son los secretomas, se van a liberar para producir todas estas funciones con este potencial terapéutico tan importante que tiene el riñón. Mitógenos específicos, factores vasculares que van a hacer que se regenere, protección de las células que todavía, como les contaba, están viables, las protejo y las reparo, proliferación de células tubulares, antifibrótico, como dijimos. De alguna manera este enlentecimiento de la progresión me hace pensar en por qué seguimos indicando las células madre idealmente en estadio 1 y 2. Recuerdan que dijimos hace un rato, tratar de enlentecer estos estadios, disminución de la apoptosis, proangiogénico y acelera la recuperación. Bien, acá les dejo un trabajo
que está hecho en medicina humana para cáncer, en donde habla de los secretomas. El secretoma es lo que dijimos que está dentro. Hoy ya se está trabajando con secretomas y terapia dirigida en cáncer. Esto es súper, súper importante. Y habla de alguna manera como la célula madre como vehículo para el tratamiento de enfermedades, un poquito lo que les dije recién, interacciones autócrinas y parácrinas, y las funciones de proliferación, diferenciación y migración, donde estas células van a poder sufrir estos cambios, ¿sí? La célula madre se va a diferenciar en diferentes tipos celulares, como ven acá, incluso en las neuronas, por eso se utilizan también en tratamientos de neurología y para traumatología, para toda la parte de fracturas, no unión, para manejo de heridas de piel, utilizamos muchísimo, enfermedad renal, como dijimos, enfermedades autoinmunes. Bueno, esto es un curso que yo doy en 5 días, ¿no? Pero bueno, no quería dejar de contarles un poquito esto, y el que tenga ganas de leer un poco más y aprender, acá pueden leer al doctor Kaplan, que es como el padre de la medicina regenerativa. Yo tuve la suerte de disertar con él y conocerlo. Es un doctor que viene trabajando ya hace no sé cuántos años, 40. Y hoy ya se habla de que la célula madre son los pericitos, esas células que están pegadas al vaso sanguíneo, listas para ir al sitio de la injuria y poderse diferenciar, ¿sí? Y hoy día, ahí tienen el trabajo, lo pueden leer, en donde creemos que esto es realmente así. A la derecha ven las células madre, ¿sí? Que parecen fibroblastos, cómo se van a ver. Yo puedo utilizar esta célula madre en forma inyectable, o las propias células madre van a diferenciarse y van a dar, como dijimos hace un ratito, y liberar todas estas citoquinas, quimioquinas, factores de crecimiento, con estos efectos inmunomoduladores, tróficos. Incluso ya hoy se habla del manejo en sepsis con sus efectos antimicrobiales. Las capacidades de estas células son tejidos en de continua y constante división. Por ejemplo, son células que van a conservar la capacidad de reproducirse, van a sustituir van a sustituir a las células en forma continua. Por ejemplo, las células de la piel, la médula ósea, el tracto gastrointestinal. Tejidos más estables que conservan en forma latente su capacidad de reproducirse, y tejidos permanentes donde no proliferan, ¿sí? Ni regeneran en la vida postnatal. ¿Cómo tomamos nosotros las muestras de células madre? Esto se los muestro para que sepan, pero ustedes ya, cuando compran un vial en el laboratorio, ya está en un tubito lista para usar. Pero yo tengo que tomar una muestra, como por ejemplo de este gordo, que es el negro, un paciente mío, del abdomen, en una pequeña cirugía, se puede hacer con anestesia local, de grasa del tejido adiposo de ese lugar, o por ejemplo del ligamento falciforme, en una cirugía un poquito mayor, y la voy a cultivar en el laboratorio, ¿sí? En forma estéril. Voy a tomar esa pequeña muestra. Esto que están viendo acá es la panza del abdomen de mi gato, fue uno de los primeros donantes de acá de la Argentina, del primer banco. A la derecha lo que ven es el tamaño de la muestra. Eso va, ahí ven el abdomen de mi gato, 3 puntitos, porque le tomamos una muestra un poquitito más grande, ¿sí? Mi gato lo van a conocer dentro de un ratito, algunos ya lo conocen. Y yo voy a utilizar esta fracción, que se llama fracción estromal vascular. La puedo utilizar en el día, voy a tener una cantidad de células madre muchísimo mayor que médula ósea, importante, pero si yo la pongo a cultivar, en un mes voy a tener una cantidad enorme de células madre que voy a poder usar y después congelar, y así tener para poder utilizar en otros animales, ¿sí? Así se ven. Ahí tienen el laboratorio, flujo laminar. Esto es un laboratorio de bioseguridad 2, ese es el laboratorio BioVet, donde dentro de la Universidad de San Martín estamos trabajando en la Argentina. Ahí tienen la cámara, ahí tienen las botellitas de cultivo dentro de la estufa, ¿sí? Así es como se debe trabajar. A ver si... Y se guardarán en nitrógeno líquido, ¿sí? Recuerden de vuelta todo el potencial que tienen y por qué esta célula es inmunomoduladoras, por qué aumenta la interleuquina 10, nosotros podemos utilizarla, la usamos mucho para lupus, pénfigo, atopía, asma felino. Recuerden que la célula madre no tiene antígeno de histocompatibilidad 2 ni coestimulante del 1, por lo tanto no vamos a tener ningún tipo de problema
de reacciones anafilácticas, siempre y cuando el laboratorio trabaje bien, tenga su bioseguridad y cumpla con todos los estándares que tiene que tener, porque tiene que tener no solo equipos de inspección de productos validados, esterilidad, sino que también saber que, por ejemplo, las células de gato, si se trabajan con DMSO, después hay que lavarlas porque es tóxico. Bueno, hay un montón de cuestiones que nosotros trabajamos con biólogos y biotecnólogos que trabajan con esto. Y a partir de aquí, y ahí les presento a Rubio, mi gato, vamos a saber que las vías de aplicación son varias. Para la enfermedad renal vamos a trabajar con células madre aplicadas en forma endovenosa, pero recuerden que se pueden utilizar local. Para articulaciones, ya lo vamos a ver después, para el manejo de la enfermedad articular, intratecal, se pueden usar masoterapia, intramuscular, intraarterial, muy complicado, pero se puede hacer, ¿sí? Pero bueno, vía endovenosa, enfermedades sistémicas, que a veces utilizamos también combinación de tratamientos, no hablamos de que la célula madre va a reemplazar otros tratamientos. Para algunas enfermedades sí, para algunas enfermedades incluso va a sumar al resto del tratamiento. Protocolo, viene el gato, le ponemos una vía, un catéter, le doy un antiemético, le saco del frío el vial, ¿sí? Y tengo cuidado con las temperaturas, tengan cuidado siempre con los shocks de temperatura, y lo voy pasando durante 40 a 60 minutos, lento en solución fisiológica, en forma endovenosa. Ahí la tienen a Eva, una paciente mía que esta gatita no tenía enfermedad renal, tenía IBD, está muy bien, nunca más le volvimos a dar corticoides. Otra indicación. Ahí tienen cómo se prepara, ¿sí? Así es como viene del laboratorio. Catéter, suero, un suero pequeñito si tenemos, y si no, un sachet grande, pero lo pasamos por el chupete. La jeringa que ven a la derecha tiene además un plasma rico en plaquetas, entonces potencio un plasma rico en plaquetas junto con las células madre. El plasma rico en plaquetas, si lo van a preparar, tiene que ser preparado en un laboratorio con cabina de bioseguridad, flujo laminar, y tienen que contar las plaquetas y que no se rompan, hacer una buena centrifugación, porque si no yo no sé cuánto le estoy poniendo, ¿sí? Entonces, recuerden que en un tejido dañado nosotros vamos a poder trabajar en forma sistémica utilizando una inyección endovenosa o directamente una inyección local. Cuanto más local mejor, porque si uno utiliza la forma sistémica hay un efecto primer paso, o sea, hay un efecto en donde la célula madre va a ser atrapada en el riñón, en el pulmón. Así todo va, digamos, la forma parácrina, van a llegar un montón de factores de crecimiento, que es lo que a mí me importa. Para ir terminando, en resumen, no hay acción inmunológica, hay una inmunomodulación y control del dolor importante y regeneración del tejido dañado. ¿Por qué se aplican en veterinaria? Porque tenemos que saber que existe algo más que nosotros podemos hacer, una herramienta para aumentar la calidad de vida y bienestar. Esto es hermoso cuando el dueño del gato o del perro, yo trabajo con perros muchísimo para esto, nos cuenta que el gato volvió a saltar, que el perro está como más atento, más activo, que duerme menos. Bueno, de alguna manera hay un efecto, ¿sí?, regenerativo general. No es que yo pongo la célula madre y se va solo al riñón. Entonces, en un animal añoso va a ayudar muchísimo a un montón de otras patologías. Por eso siempre es importante tener en cuenta que es una herramienta nueva, que no, nueva para nosotros en la clínica diaria, no nueva en veterinaria, ¿sí? Entonces los invito, y esto vale para todo, y les agradezco porque seguir capacitándonos es de alguna manera también salir de la zona de confort. A mí me encanta salir de la zona de confort y me encanta, ¿cómo decirlo?, insistir en que todos lo hagan, porque es una forma también de estar un paso adelante, de seguir haciendo cosas, porque si no, de alguna manera nos quedamos ahí. Entonces salimos de la zona de confort, hacemos una consulta previa de ese animal que quizás le vamos a recetar o indicar un producto biológico. Debemos saber el alcance, hasta dónde llego con la medicina regenerativa. ¿Le voy a dar un riñón nuevo? No. ¿En qué estadio está? ¿Está en estadio 4? ¿Es lo mismo que en estadio 1 o no? ¿Sí? ¿Qué fundamentos tengo? A ver si tengo enfermedades primarias o secundarias, si hay otra enfermedad concomitante, el tiempo de evolución que tiene esta enfermedad, tratamientos, patologías que antes no tenían tratamiento, entonces yo intento hacer algo distinto para darle calidad de vida al paciente. Entonces, puedo tener un gatito como Pochi
Pochi sigue vivo, esta foto tiene, mírenme a mí, ¿cuántos años? Hace 4 o 5 años. No solo estaba más flaca, sino que estaba morocha, pero él es un gatito que tiene displasia renal. Ustedes saben que la displasia renal en gatos y en perros tiene mal pronóstico, ¿sí? Titi, estadio 4, estos yo ya no agarro más gatos de este estadio, porque sinceramente este gatito volvió a comer, no comía seco, pero igual vivió una semana más y se murió, porque yo ya sabía que mucho no le íbamos a poder ayudar. Y me gusta mostrar esto para insistir en que usen tratamientos en estadios iniciales. Yadi, un gatito oriental con displasia renal, ya se murió también. ¿Sí? Filomena sigue viva, tiene hoy 18 años, hace 4 años que se trata con células madre, empezó con autólogas, hoy está con células de banco. Es increíble, realmente esta es de los primeros casos que tengo. Efraína, estadio 3, esta gatita tuvo una muy linda calidad de vida los pocos 8 meses que vivió desde que se diagnosticó. Me acuerdo siempre de ella porque era una gata muy agresiva. Entonces el manejo con ella era complicado, cat friendly, fear free, difícil, de una colega. Y sin embargo, la verdad que le hemos dado una chance enorme y fue muy feliz esta gatita. Volvió a tomar sol estas son fotos de la casa que nos mandaba, volvió a disfrutar del sol, de subirse a la escalera y de hacer vida de gato, ¿no? Porque lo importante es que vuelvan a tener esa vida de gato. Y este es un trabajito que hicimos en esa época con RSCL, con pocos animales, pero porque sean pocos no es menor, en donde pudimos ver en un estadístico cómo, y esto lo vemos en el día a día, cómo baja la creatinina, ¿sí? A valores muchas veces más compatibles con el bienestar, ¿sí? Y lo mismo la urea. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Puntos críticos, y ahora sí, para terminar, y signos que son normales en el envejecimiento, tener en cuenta lo que les decía al comienzo. ¿Cuándo empiezan a ser patológicos? ¿No? Porque bueno, porque un animal sea viejo no está enfermo, pero sí tengo que empezar a evaluar aquellas cosas que sí normalmente empiezan a envejecer. No se olviden nunca de los exámenes de rutina, no se olviden de las hormonas tiroideas, de hacer orinas. Por favor, no se olviden de hacer orinas, prevengan la enfermedad. Nos hace mejores veterinarios, nos hace mejores personas, nos aumenta la empatía con el dueño, nos aumenta la posibilidad de seguir teniendo clientes, nos aumenta acompañar a ese gato durante toda la vida, que para mí en lo particular no hay cosa más linda, no hay cosa más hermosa. Entender el envejecimiento para reducir los riesgos de enfermedad. Como les dije, veterinarios como educadores, eduquemos a nuestros tutores. El estado de salud general de los gatos de edad avanzada suele ser un buen reflejo, por supuesto, de su sistema inmune. Por eso es tan importante lo que se llama psiconeuroinmunoendocrinología, porque todo está relacionado, ¿sí? Me despido con mi frase de siempre, que se las dice Rubio: los avances en la medicina no se deben a la medicina, los verdaderos avances se deben a que alguien tiene terror de dejar de intentarlo. Yo los invito a que sigan adelante. Hoy es la primera clase, yo ya estoy casi afónica, tomé un montón de agua y sin embargo me duele la garganta, pero no podía hacerla más corta, lamento si se hizo larga y me quedaron muchas cosas que hubiera querido charlar, pero bueno, de última, si quedaron también dudas, lo vamos a poder hablar. Y gracias por estar acá, y gracias porque yo sé que ustedes están un paso adelante, porque por eso estamos con Comevet, y por eso se forman con Comevet, y por eso lo vamos a tener también al doctor Osmendi, que yo estoy ansiosa, doctoras, de estar ahí como oyente, como alumna, porque vamos a aprender muchísimo. Así que, y chicas, ¿quieren ustedes abrir por si hay alguna pregunta o algo que tengan ganas? Excelente clase, doctora Natalia. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a poner aquí las reacciones, los aplausos virtuales. Muchísimas Gracias. gracias, doctora. Una excelente primera charla. Todavía nos quedan más charlas adelante. Me gustaría saber si todavía queda alguna duda, alguna pregunta que deseen, o ya ha quedado todo clarísimo. Ahí los doctores felicitando a la doctora. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar ahí. Genial todo, pone Paola. Paola, ¿vos sos Paola Gómez, con la que hablamos cada tanto o no? Viste que es un apellido de un nombre común, pero a mí me suena la doctora Paola Gómez, no sé.
Se lo pregunté hace un rato, pero no sé si me escuchó. Bueno, si no tienen dudas, espero igual les haya servido. Cualquier cosa, como nos vamos a ir viendo muchas veces, como les decía, y lo dividimos un poco en módulos, pero la gerontología va muy junta, ¿no? A veces para hacerlo más didáctico hay que separarlo, pero el gato es un individuo con todas sus cuestiones. Pero bueno, cualquier cosa, como les decía, hay mucha bibliografía también, por eso les mostré algunas cosas como para que sepan que fácilmente las pueden bajar, digo, para no les voy a repetir yo algo que ya está escrito, pero sí podemos, cualquier cosa que quieran charlar en la próxima, que ahora no me acuerdo cuál es el tema que sigue, pero ya está por ahí, también lo podemos retomar, digo, cualquier duda que haya. Perfecto, doctora. Muchísimas ¿Sí? gracias a todos. Muchísimas Ninguna gracias duda por más. su tiempo. Sé que ya es súper tarde. Ah, no hay problema. Doctores de México, Argentina, también Gracias a todos, la verdad que un lujazo enorme que estén conectados desde allá, y como les vuelvo a decir, me encantaría poder ir a darles un abrazo a cada uno, y ya lo vamos a hacer de verdad, ojalá que muy pronto, pero bueno, lo importante ahora es que nos sigamos cuidando, por favor ustedes cuídense mucho, porque todo esto va a seguir y porque todavía está complicado, ojalá nos podamos vacunar todos en forma completa pronto, y básicamente que estemos con buena salud, ¿sí? No, pero esperemos ser amigas, pero por supuesto que sí. Ahí, Sheila, yo te doy el ok, no sé si vos lo tenías pensado, pero si ustedes quieren armar por lo menos este tiempo un grupo de WhatsApp, yo no tengo ningún problema, ¿sí? Para hablar puntualmente de cosas, digo, del del curso. posgrado. Te doy la posibilidad si tenés ganas, yo no tengo ningún problema. A veces uno tarda un poco porque tenemos 20, yo tengo 20.000 cursos de posgrado donde tengo 20.000 grupos, pero no importa, podemos igual tenerlo aunque sea por si quedó alguna cosita, alguna duda o quieren que le pase algún paper. A veces es súper fácil porque yo los tengo en el celular, entonces puedo mandarles algo rápido. Algunas otras cosas las tengo en la compu, pero bueno, para compartir también siempre sirve. Estupendo, doctora. ¿Ok? Vamos a Dale, un grupo de todos nuestros alumnos y con usted. Muchísimas gracias por todas las dale. facilidades. Bueno, Damos por terminada la primera clase. Un abrazo, sigamos cuidándonos para gracias volver a ti. a nuestras presenciales. Muy bien, ojalá que sí. Les mando un beso enorme para todos. Gracias. Un abrazo, muchísimas gracias. Chao, Cuídense mucho. chao.